Permiso, ¿verdad? ¿Han podido ver las grabaciones que les he mandado? Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Déjate presentar. Va. Buenos días, licenciada. Muy bien. Sí se han visto. Va. Qué bien. Cuando ya tengan acceso al portal, pues ahí al portal van a tener ordenadas las clases por fecha, ¿oyeron? Así las pueden accesar. En el chat, pues, por tantos mensajes que se envían, pues, se pierden. Pero hay una opción ahí en su teléfono donde uno se va, creo que al menú del grupo y ya salen documentos, enlaces. ¿No se han visto esa parte del teléfono? Sí. Ah, va. Entonces allí pues es más fácil, ¿verdad? Links, enlaces, entonces ahí va a aparecer más fácil y no se pierden de todos los mensajes que enviamos. Bien, vamos a comenzar la presentación. Bueno, pero primero les voy a tomar una captura a ustedes porque si no se me olvida. Listo. Bien, ahorita 7:05. Ya ahorita ya nadie entra, porque si no ya nos interrumpe. Ya. Como gato panza arriba. Vamos a ver ahorita. Si están en computadora, va a haber un momento que van a usar su computadora. ¿Vieron? Ahí la preparan. Bueno. ¿Observan la presentación? Sí. Sí, se observa. Sí, licenciada. Permítame que me dé la opción de presentar toda la pantalla. Ahí no. Ahí está. Bueno, vamos a ver algo más sobre el método. Bien. ¿Se recuerdan de la resistencia máxima? Ayer lo hablamos, ¿verdad? Es un elemento súper importante en la aplicación de patrones de movimiento. ¿Ya recibieron chequeo muscular ustedes? Sí. Sí, licenciada. Entonces podemos hablar con técnica. Si mi paciente tiene fuerza muscular grado 2, o sea, ustedes con sus manos, con sus contactos manuales, van a graduar su fuerza a ese grado 2 que el paciente puede movilizar. Ese grado 2 va a ser la resistencia máxima de su paciente. ¿Sí? Es lo que él puede movilizar. Lo va a realizar con esfuerzo, pero va a lograr realizar el patrón de movimiento adecuadamente, pero con esfuerzo, ¿verdad? Quiere decir que nosotros con nuestros contactos manuales vamos a ir frenando ese movimiento, pero al mismo tiempo le vamos a dar la posibilidad al paciente que desarrolle todo, con todo su potencial, que lo realice, pero le vamos a dar la oportunidad de que concluya el patrón de movimiento. Esa va a ser la resistencia máxima del paciente. ¿Será nuestra resistencia máxima esa? Sí. ¿Pregunto? No. 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 La resistencia máxima se refiere a la fuerza que se le puede aplicar al paciente o el freno que le vamos a aplicar al paciente con nuestras manos, pero que sea capaz él de realizar el movimiento. Vale. Ahora, si tenemos grado 3 de fuerza muscular de nuestro paciente, nosotros tenemos que adaptarnos a ese grado 3 de fuerza muscular de nuestro paciente, ¿verdad? No sé si me explico allí. Sí. Sí, se comprendió. licenciada. Si tiene grado 4 de fuerza muscular el paciente, yo tengo que graduar mi fuerza, la fuerza que le voy a aplicar, la resistencia que le voy a aplicar, ¿verdad? A ese grado 4. Eso va a ser la resistencia máxima de nuestro paciente. Para que nosotros logremos aplicar
o desarrollar esa percepción, porque es una percepción especial que nosotros desarrollamos, pues tenemos que aplicar resistencia, ¿verdad? Tenemos que aplicar resistencia. Si el paciente, como en grado 2, por ejemplo, puede hacer el movimiento en contra de la gravedad, No. No. No, licenciada. entonces yo tendría que buscar una posición en que él pueda hacer el movimiento, ¿cómo? Eliminando la gravedad. Eliminando la gravedad o en un plano horizontal, ¿verdad? Entonces, el peso de su brazo y el plano ya es la resistencia máxima para él. Entonces, mis contactos manuales lo que van a hacer es guiar el movimiento, pero no le hago el movimiento, ¿verdad? Sino que él se tiene que esforzar por hacer todos los componentes de movimiento del patrón total. Vale. Entonces acá, ¿me comprendieron eso? Sí. Sí. Entonces Sí, nosotros vamos a aprender a leer contracciones musculares, vamos a aprender a leer movimiento articular, vamos a aprender a leer rangos de movimiento con nuestros contactos manuales. Para que eso se pueda dar, nosotros tenemos que pedirle al paciente que realice el movimiento y también permitirle al paciente que realice el movimiento con todo su potencial hasta donde él pueda, ¿verdad? Acá nosotros vamos a aplicar sincronismo normal, todo el semestre sincronismo normal, contra resistencia máxima, pero la resistencia máxima que el paciente pueda vencer o puede superar, ¿verdad? Entonces, esa resistencia le tiene que permitir al paciente esforzarse al máximo, pero lograr realizar el patrón de movimiento. Entonces, eso le va a servir no solo físicamente, sino que también emocionalmente, porque va a ir logrando vencer pequeñas metas. Y eso le va a ayudar a fortalecer su autoestima y su confianza, ¿verdad? Hay varios elementos, no solo es físico. Bueno, entonces, para desarrollar las técnicas de FNP se le asignó máxima importancia, lo que les estoy explicando, a la aplicación de una resistencia máxima a través de toda la trayectoria o recorrido del movimiento o patrón de movimiento en masa. Quiere decir que va a ir desde el inicio, va a ir desarrollándose en todo recorrido del patrón hasta el final. El paciente tiene que esforzar hasta el final, como que fuera una carrera de 100 metros. ¿Han visto alguna carrera de 100 metros? Chicos. Sí. 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 ¿Cómo comienza el atleta? Así suavecito. O No. con todo. Con todo. ¿Y cómo va en medio, digamos, a los 50 metros? ¿Así? ¿Baja a ritmo así? ¿O sigue con más? Es una aceleración constante. Va. ¿Y al final será que ya no? ¿O sigue con la potencia? Es constante, Esa constancia y ese mantener de velocidad para él, ¿verdad? Que ese sería su resistencia máxima. Nosotros vamos a hacer ese freno constante de acuerdo a la capacidad del paciente. Si mi paciente, yo percibo que a mitad del camino él pierde potencia, yo le disminuyo un poquito la fuerza que le opongo. Pero para él va a seguir siendo la resistencia máxima porque ya hay un pequeño cansancio, ¿verdad? Pero yo no le termino el movimiento, sino que le pido que realice y que se esfuerce hasta que concluya el movimiento, aunque en ese recorrido yo vaya disminuyendo progresivamente la resistencia que le opongo, pero siempre va a ser la resistencia máxima para él. No sé si me expliqué. Chicos. Sí, licenciada. Igualmente esto lo vamos a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo y van a ver. Si no se les queda es porque no quieren y porque no practican, porque eso no lo va a dar la práctica. Esta es la teoría y esto lo vamos a pasar a actividad física.
Entonces, se empleó también muchas combinaciones de movimientos que guardan relación con los patrones primitivos y empleando reflejos posturales y de enderezamiento. Aquí vamos a introducir un poquito el proceso de desarrollo. Nosotros, al nacer, venimos con varios reflejos que son primarios o primitivos, que en el primer año es donde se integran la mayoría y nos da como resultado los reflejos posturales, porque ya nos podemos parar, nos podemos sentar y podemos caminar en contra de la gravedad como lo hacemos ahora, ¿verdad? Enderezamiento, y somos personas autónomas, ¿verdad? Entonces todo eso lo tomó en cuenta el doctor para formar los patrones de movimiento. Y van a ver que los patrones de movimiento no solo lo vamos a realizar en camilla, como lo que vamos a hacer ahora, sino que también lo podemos usar en colchonetas, en actividades de la vida diaria, pero eso lo vamos a ver el otro semestre. Y todo va entrelazado, por esto es la base. También observó que los movimientos logrados permitían dos acciones, ¿verdad? O componentes de músculos. ¿Se recuerdan? Les decía agonistas y antagonistas. ¿Se recuerdan? Por lo cual, las acciones se manifestaban en más de dos articulaciones. Por eso es que es un movimiento total en masa. Al mismo tiempo o sucesivamente, uno detrás de otro, uno enlazado detrás de otro. Son milésimas de segundo de un movimiento para poder potenciar el siguiente. Entonces se ve como un todo, porque son apenas unas milésimas de segundo. Por eso da un patrón total, general en masa. Con la contracción del músculo, aquí un ejemplo, ¿verdad? Peroneo lateral largo y corto, se logra una mejor flexión plantar con eversión. Vamos a ver que vamos a tener movimientos combinados. No solo flexión plantar, no solo eversión, sino que vamos a combinar flexión plantar con eversión, flexión plantar con inversión, o dorsiflexión con inversión, dorsiflexión con eversión, ¿verdad? Entonces ahí ya no solo está trabajando un músculo, sino que están trabajando, por ejemplo, aquí, dos músculos, ¿verdad? Ese es el ejemplo, ¿verdad? Aquí está, no solo una eversión recta, sino que ya es un movimiento, flexión plantar con eversión, ya nos da un movimiento en diagonal, ¿verdad? Ya no estamos en la línea recta, sino que ya vamos en diagonal. Bueno. También, para trabajar el músculo tibial anterior, se colocó la cadera en flexión, con flexión de rodilla y apoyo del talón en la camilla. Entonces, esa posición nos va a ayudar a que se haga una mejor acción del tibial anterior, ¿verdad? Esa es una posición que vamos a utilizar nosotros cuando trabajemos contracciones repetidas, segunda variante, pero ya cuando estemos en técnicas. Entonces, se consideró útil colocar los segmentos del miembro superior, inferior, tronco superior, tronco inferior, etcétera, en una determinada posición, porque nos va a favorecer a contribuir y vamos a obtener una contracción muscular más enérgica de los grupos musculares que se desea trabajar. Ahí ya estamos aplicando también un principio de Sherrington, que es el de refuerzo o de irradiación. Recuerdan que lo vimos solo el nombrecito, ¿verdad? Entonces acá los músculos más fuertes nos van a ayudar a favorecer a los músculos más débiles. Si hay dudas me dicen. Entonces, el movimiento se realiza primero en la parte más fuerte, es lo que ya les había dicho ahorita, y después se va avanzando hacia las partes más débiles de la trayectoria del movimiento o patrón de movimiento. Los fuertes nos van a ayudar a fortalecer a los débiles. ¿Estamos ahí? Bueno. Ahora hablemos del estiramiento. Se aplica a los grupos musculares, por lo general a los músculos sinergistas, para obtener un mayor estímulo o estimulación propioceptiva.
¿Se recuerdan que los sinergistas no potencian la acción de los agonistas? ¿Se recuerdan? Va. Sí. Ese estiramiento. ¿Cómo dijo Liz? Disculpe. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Disculpe. Ay, no te escucho. Voy a repetirlo mejor. ¿Se recuerdan que teníamos como un elemento importante el estiramiento y la resistencia máxima, ¿verdad? Y el reflejo de estiramiento. Entonces, el estiramiento se va a realizar con nuestros contactos manuales, mayormente a los músculos sinergistas. Este es un ejemplo. Porque los sinergistas potencian la acción de los agonistas, ¿verdad? Entonces hay una mayor estimulación propioceptiva. Entonces vamos a obtener una acción más potente del segmento. Puede ser miembro superior, miembro inferior, cabeza y cuello, tronco superior, tronco inferior, ¿verdad? Dependiendo a dónde lo vamos a aplicar. El estiramiento tiene que ir acompañado de rotación. La rotación es el carácter espiral de los patrones de movimiento. Y todo eso lo logramos a mano, ¿verdad? Quiere decir que con nuestros contactos manuales, con los dos, tanto proximal como distal. ¿Les quedó claro allí? O lo repito, chicos. ¿Estamos bien? Tal vez sí lo puede repetir, disculpe. Vale. Se recuerda que hay elementos importantes, ¿verdad? Básicos, fundamentales, como es el estiramiento y la resistencia máxima. Ya la resistencia máxima ya la aclaramos. Ahora, el estiramiento lo vamos a lograr nosotros con nuestros dos contactos manuales, ¿verdad? Porque vamos a usar las dos manos. Pero una mano va a estar más cerca de la cabeza y otro más lejos de la cabeza. El contacto manual que está más cerca de la cabeza se llama contacto manual proximal. El contacto que está más lejos de la cabeza es nuestras dos manos. Vamos a lograr nosotros el estiramiento de todos los músculos del patrón. Pero acá hacemos énfasis en los músculos sinergistas. Y cuando estimulamos ahí los músculos sinergistas, vamos a lograr una estimulación propioceptiva potente que nos va a ayudar a que el patrón se realice de una mejor manera y que el paciente pueda realizar mucho mejor todos los componentes de movimiento de ese patrón que realicemos. Ahorita no sabemos cuál, ahorita es algo general, pero vamos a ir formando los patrones. No sé si se quedó claro ahora. Sí, licenciada. Sí. Más o menos. Va. Ay, Jesús, ya se terminó o ya me salí. Vamos a ver. Ahí comenzó otra vez. Eso lo vimos, ya lo vimos. Aquí estamos. Va. Ya terminó ahí. Va. ¿Dudas en este momento de esto? ¿No? No, Liz. Vale. Vamos bien ahorita. Bien. Ahora vamos a ir ya a patrones de movimiento. Bueno. Se reforzó, ¿verdad? Ya vamos a estar reforzando ahorita los patrones de movimiento de FNP son patrones en masa, ¿verdad? O patrones totales. ¿Sí? Pero en el libro de texto lo tenemos como patrones en masa, o sea, en su totalidad. El movimiento en masa o movimiento total es una característica de las actividades de motoras, ¿verdad? Normal, y está en consonancia con el axioma de Weber, que dice, el cerebro nada sabe de acción muscular individual, sino solo de movimiento. ¿Verdad? ¿Ustedes para pararse necesitan solo de un músculo o será que necesitan de un sistema muscular? De un sistema muscular. Del sistema muscular. No solo es un músculo. Sistema muscular. Ajá. No solo voy a
a trabajar con los cuádriceps, sino que necesito la acción de los músculos intrínsecos del pie, porque necesito que me estabilicen y que me traccionen hacia abajo. Necesito la acción también de los cuádriceps, de los gemelos, de los glúteos, del cuádriceps, de los hamstrings, de los músculos abdominales, músculos paravertebrales, necesito los músculos del cuello, ¿verdad? Todo es necesario, o sea, es un sistema, no solo es un músculo. Y de esto se trata también FNP, que no solo es un músculo que se acciona, sino que es un movimiento total. Bien, agreguemos aquí, en la actividad motora normal, las diversas combinaciones de movimiento y los movimientos en masa. Entonces aquí vamos a hablar que requerimos de acortamiento y alargamiento en muchos músculos y en distintos grados. Entonces, un acortamiento, si hacemos referencia a una acción muscular, aquí estarían activándose los músculos agonistas, ¿verdad? Y los músculos antagonistas se van relajando, no se relajando, sino que van cediendo progresivamente, se van alargando progresivamente en relación de la demanda de la acción de los agonistas. ¿Se recuerdan de eso? Sí, chicos. Entonces, siempre vamos a tener una combinación de acortamiento y alargamiento, ¿verdad? Una contracción isotónica y una contracción excéntrica progresiva en relación a la contracción isotónica. O antagonista, acción principal, y agonista, acción secundaria que favorece el movimiento. Si queremos hacer un acortamiento hacia una determinada dirección, por ejemplo, si queremos hacer extensión de cadera, pero los músculos, que sería el glúteo mayor principalmente, ¿verdad? Pero los músculos anteriores, que son los flexores o el psoas, está demasiado fuerte y no sé de qué es lo que pasaría allí. ¿Se puede realizar el movimiento o no se puede realizar el movimiento? ¿Podría repetirlo? Si necesito hacer la extensión de cadera con la acción principal del glúteo mayor, ¿verdad? Los contrarios que hacen flexión de cadera son el psoas mayor y menor, ¿verdad? O el psoas, principalmente. Si el psoas está demasiado fuerte, entonces, y quiero hacer una extensión de cadera, ¿se va a poder o no se va a poder? No se va a poder, porque el proceso de alargamiento o la contracción excéntrica de los flexores de cadera no se va a poder dar. Entonces nosotros también estamos buscando un balance de agonistas y antagonistas, ¿verdad? No sé si me logré explicar. Sí. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Agregando, ¿verdad? Las modalidades de movimiento en masa en FNP son de carácter, ¿se recuerdan? Espiral y diagonal. Esto es en concordancia, ya no puse la presentación a ustedes, en concordancia a las características fisiológicas y anatómicas de nuestro sistema óseo y de nuestro sistema muscular, o sea, nuestro sistema, ¿cómo era? Ay, se me fue la palabra. Musculoesquelético. Bueno, la combinación de ambos, ¿verdad? Tanto de nuestro sistema que es rígido parcialmente, ¿verdad? Es rígido, porque los huesos también tienen un poquito de flexibilidad para poder amortiguar golpes. Y carácter diagonal también, que nos lo dan las inserciones musculares. Entonces, miremos acá. ¿No es la palabra musculoesquelético la que está buscando? Puede ser. Ajá, músculo esquelético, puede ser. Ajá. Todo vamos a ver que tiene relación a los accidentes óseos, ¿verdad? Y también en relación a las inserciones y origen e inserción. Vale. Entonces el carácter espiral y diagonal
está relacionado con las características espirales y rotativas de los huesos y articulaciones, lo que les estaba diciendo, del esqueleto y sus respectivas estructuras ligamentosas, pero también tendinosas y musculares. Ahí falta. Bien, entonces veamos. Aquí, reforzando lo que les había dicho, ¿verdad? El hueso es parcialmente recto, pero tiene curvas, tiene entrantes y salientes, ¿verdad? Tiene forma esferoidal. Aquí estamos hablando de el húmero, ¿verdad? Que es parte de nuestro miembro superior. ¿Ven acá? Pero ya cuando hay revestimiento muscular, pues ya se mira recto, ¿verdad? Más o menos recto, porque los músculos también tienen su forma redondeada dependiendo en qué área esté. El cubiturradio también vemos que tiene curvas. Miren las terminaciones, no son totalmente rectas, sino que tienen diferentes angulaciones. Acá el olecrano para recibir al húmero, ¿verdad? El fémur, vemos que no es totalmente recto, sino que tiene cierta concavidad, convexidad, sería de afuera, que nos ayuda a repartir la carga de peso a los cóndilos, que nos va a transmitir a las rodillas y después a la tibia y al peroné. Vemos también acá que no es totalmente recto, sino que tiene aquí sus accidentes óseos, que se va a ajustar acá al astrágalo y al calcáneo, ¿verdad? Y ahí estamos con el esqueleto, ¿verdad? Ven que no somos rectos, sino que somos un sistema óseo bien integrado y adaptado. Prácticamente, no sé si son creyentes o no, pero somos una perfección divina, ¿verdad? Pero a veces nosotros sometemos a este esqueleto tan precioso a fuerzas que superan la resistencia, no solo ósea, sino que también la resistencia muscular, ligamentosa, tendinosa. Entonces ahí es cuando sobrevienen las alteraciones que nos producen dolor. Y las primeras manifestaciones de dolor son avisos que nos dan nuestras articulaciones, músculos, tendones o ligamentos. Y si es internamente, pues de nuestros sistemas internos, ¿verdad? Pero ahorita nos compete más lo externo, de que hay algo que está desequilibrado y nosotros lo que hacemos es solo tomar medicamento y se nos quita el dolor, pero ahí como que tapamos, ¿verdad? El origen. Y entonces ahí se va haciendo crónico. Bien. Entonces vemos que los ligamentos también no son rectos, sino que tienen angulaciones, ¿verdad? Los músculos, como les repito ayer, no son rectos, sino que tienen como en forma de abanico algunos, como forma de vientre, ¿verdad? Pero no rectos, sino que redondez a los lados. Aquí estamos viendo al bíceps. Bien. Vemos acá los ligamentos de nuestra cadera, no son rectos, sino que tienen de carácter, miren, aquí está bien representado, espiral y diagonal. Y si nosotros sometemos a espiral y diagonal con nuestros contactos manuales, pues va a ser mucho más fácil que el paciente realice el movimiento sin que nosotros le demos tantas instrucciones. Si nosotros podemos lograr llevar a un estiramiento y un reflejo de estiramiento máximo con carácter rotatorio, o sea, espiral, va a ser mucho más fácil que el paciente realice el movimiento, el patrón de movimiento, porque estamos dando la información a la propiocepción. ¿Me explico? Bien. Ven los músculos, ¿verdad? En diagonal, ¿verdad? En diagonal. Miren este, en diagonal, en diagonal. Miren este, está un poquito recto, pero tiene su curva. Entonces ven que es una superposición de músculos y nos van dando pues la forma que se ve externamente, ¿verdad? También tenemos, miren este, es plano, pero miren, es como en forma de abanico, ¿verdad? También este, miren. Miren el glúteo y termina más o menos aquí comienza la cintilla iliotibial de la fascia lata, ¿verdad? Recuerdan el recto anterior del abdomen, es recto, pero miren, tiene partes más angostas y partes más gruesas para que le den el sostén a nuestro cuerpo. ¿Dudas ahorita?
Vemos aquí el pectoral mayor, cómo está diseñado, ¿verdad? Miren los músculos intercostales. Entonces, vemos que todos los patrones de movimiento van en relación a estas formas anatómicas que ya son naturales de nosotros. También tenemos los músculos de las manos, ¿verdad? Que son más delgaditos, pero mantienen ese carácter espiral. Miren, espiral y diagonal para poder realizar de una mejor manera los movimientos. Ahí está. ¿Se recuerdan del sartorio? Miren cómo es que cruza. Él es el más representativo de espiral y diagonal. ¿Miren? Y él hace flexión, aducción, rotación externa, si ustedes se recuerdan de su anatomía. Y así podemos ir viendo. Vale. ¿Dudas ahorita? Entonces, los patrones de movimiento van a coincidir con la alineación topográfica, ya vimos, de las inserciones musculares y las características estructurales de cada músculo. Ya vemos que no son músculos rectos, sino que tienen cierto grado de diagonal, cierto grado de espiral, y lo va a dar en relación a las inserciones, tanto del origen como de la iniciación, origen e inserción. ¿Qué es un pivote? A ver. Estamos bien. ¿Qué es un pivote? Anoten qué es un pivote, por favor, en el chat. Solo María Fernanda está en la clase. No, no es un apoyo. No es, pero aplicado ahorita al FNP, no es un centro de apoyo, no es un centro de inserción. Recuérdense que estamos hablando de movimiento. Puede ser ahí, Alba Noemí ya está más orientada. Había frío, ahora calor. Ahora me explicas, Kevin, ¿qué quisiste decir? Bien poquitos están en la clase, hay 69, pero solo como 20, en realidad.
Pues si hablamos, justo es el área donde se produce el movimiento, ¿verdad? Es nuestro centro de movimiento. Sobre él va a girar el movimiento, como principalmente tenemos la articulación del hombro. Ese es nuestro pivote principal, es la articulación o la bisagra, donde se va a realizar todos los demás movimientos. También en la cadera, también podría ser la columna cervical, dorsal, lumbar, ¿verdad? Entonces, en ese eje de movimiento, pues se va a dar, principalmente sobre ese eje va a girar la mayor cantidad de movimientos de un patrón, ¿verdad? Y es el pivote principal, como decían ahí. Si vamos a hablar de los pivotes mayores, ahí es donde hace el cruce de las diagonales, como bien lo dijo una señorita o jovencito ahí. Bueno, entonces vemos acá que en movimientos rectilíneos tenemos este pivote que es recto, flexión y extensión, ¿verdad? Flexión y extensión. A cambio, en FNP, aquí está nuestro pivote principal, ¿verdad? Este es el pivote de acción, digamos que sea el codo o sea la rodilla. Ese es nuestro pivote principal. Entonces se flexiona y luego se extiende. Digamos que este es el hombro. Hay una flexión, pero aquí va combinado con aducción o cerrar, o flexión con abducción o abrir, ¿verdad? O puede ser combinado extensión con cerrar y extensión con abrir. Entonces, en facilitación, por eso se dan las diagonales, ¿verdad? Pero aquí solo es apenas el comienzo. Aquí faltan todavía dos elementos más para que sea un patrón de movimiento, ¿verdad? Entonces vemos que ese es el pivote principal, es nuestra articulación. Bien, entonces tenemos patrones de movimiento y existen dos diagonales para cada patrón de movimiento, ¿verdad? Que son principales. Entonces tenemos cabeza y cuello, tenemos para miembro superior, derecho e izquierdo, va a haber una diferencia en tronco superior, miembro inferior, derecho e izquierdo, y tronco inferior, que solo tenemos una opción, ¿verdad? Entonces esto es lo que vamos a estudiar. Miren, cabeza y cuello con sus 4 patrones, miembro superior con 4 patrones del derecho, 4 del izquierdo, tronco superior con sus 4 patrones, miembro inferior con sus 4 patrones a la derecha y a la izquierda, y tronco inferior con sus 4 patrones. Todo eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Bien, y vemos acá, aquí ya vemos la combinación, digamos, en miembro superior. Este es el miembro superior, vamos a ver, sería, si nosotros, bueno, si el paciente está enfrente de nosotros, viéndonos así como está ahorita, sería su miembro superior derecho, ¿verdad? Y se va a combinar la flexión, la abducción y la rotación externa. Ese es el nombre de ese patrón. Ese es el, si es el primero que trabajamos, sería nuestro agonista. Y el contrario sería extensión, aducción, rotación interna de esa diagonal, ¿verdad? Y acá tenemos la otra diagonal que sería flexión, aducción, rotación externa. Quiere decir que el brazo va hacia la línea media del cuerpo. Y acá, el contrario, extensión, abducción, rotación interna. Quiere decir alejándose de la línea media del cuerpo, ¿verdad? Pero eso solo es una pequeña introducción, lo vamos a ir formando nosotros. Bien, entonces vemos que tenemos dos patrones de movimiento que son antagónicos u opuestos uno hacia el otro. Va a haber un agonista y un antagonista. Entonces va a haber un movimiento que va hacia arriba, aquí va hacia arriba y afuera, y luego tenemos que nosotros ayudarle a que vaya abajo y adentro, ¿verdad? Vamos arriba y afuera, abajo y adentro. Entonces aquí solamente está representada
la diagonal, falta la parte espiral, es la más difícil de representar. ¿Dudas ahorita? ¿Chicos? ¿No? No, licenciada. Vale. Entonces se recuerdan, tenemos flexión o extensión, porque es agonista y antagonista. Estos siempre van a ser opuestos. Flexión y extensión va a ser opuesto, ¿sí? O es uno o es otro. Vale. Entonces tenemos componentes de movimiento. Cada patrón espiral diagonal es un movimiento que tiene 3 componentes, por eso es tridimensional, con respecto a las articulaciones o pivotes de acción que permiten el movimiento, ¿verdad? Si regresamos acá, 3 componentes de movimiento. ¿Miren? Flexión, abducción y rotación externa. 3. Extensión, aducción y rotación interna. Ahí están los 3 componentes. Se aplica más acá a las articulaciones del miembro superior, que sería el hombro y la cadera. Son puramente tridimensionales por los grados de libertad que tienen de movimiento, que son 3 grados de libertad. Vale. Entonces, esos componentes son flexión o extensión. O es uno o es otro, ¿verdad? Y esa flexión o extensión se puede combinar con aducción de cerrar o ADD, que es un movimiento hacia y a través de la línea media, o sea que va adentro del cuerpo, hacia adentro del cuerpo. Y la abducción, ¿verdad? O ABD, como le llaman ustedes, es hacia y desde la línea del cuerpo, o sea que se aleja de la línea del cuerpo, ¿verdad? Y el movimiento de rotación, que puede ser rotación interna o rotación externa. O puede ser rotación a la derecha o rotación a la izquierda, ¿verdad? El equivalente a rotación externa es supinación e inversión. Y de externa, y el equivalente a rotación interna, pronación y eversión. Eso lo vamos a ver despuesito. Bien. Entonces, ¿cómo formamos los patrones de movimiento? Entonces tenemos que elaborar una lista de movimientos. Desde cuello, tronco, tronco superior, inferior, miembro inferior, ¿verdad? Y entonces vamos a armar los nombres de los patrones. Entonces, por favor, ahorita en su computadora, ¿ves? Ajá, van a tener que realizar un cuadrito similar a este. Estos van a ser nuestros movimientos rectilíneos. Y acá de este lado vamos a armar en clase los nombres de los patrones y luego vamos a rellenarlos o vamos a organizar los componentes de movimiento. ¿Oyeron? Entonces, por ejemplo, ¿qué movimientos tenemos en cuello? Flexión, rotación interna, flexión y extensión. Entonces ustedes vienen y van a... Ahí sí. Sería flexión,